Y cambiamos de tema, pero seguimos con temas importantes. En este caso, temas sensibles y que atraviesan a miles, situaciones más que temas. Es un tema sensible, pero que tiene que ver con situaciones que atraviesan a miles de familias en todo el país. La situación de discapacidad en la Argentina y la implementación de la ley de emergencia que busca dar respuesta a una crisis profunda del sector que necesitaba respuesta mucho antes de que surgiera esta ley de emergencia, que además tuvo un derrotero terrible porque la quisieron bajar un montón de veces. Bueno, se sostuvo, pero ¿cuál es el día a día, el hoy, lo cotidiano, la llegada de los efectos de esta ley que ya está en vigencia o no, no sé, ya nos van a decir, yo creo que sí, la llegada a la gente que realmente necesita de la aplicación de esta ley, como son las personas en situación de discapacidad, sus familias y los profesionales que trabajan con las personas con discapacidad. Para aclarar este tema y para tomar contacto con esa realidad, están con nosotras ya el abogado Jorge Fara, especialista en salud y en discapacidad, acompañado por la abogada Melania Ortiz. Ambos nos van a ayudar a tratar de entender qué es lo que pasa hoy. Jorge, bienvenido. Melania, bienvenida. ¿Cómo están? Buen día, Susana, ¿cómo estás? Nuevamente muchas gracias por la invitación, como siempre. No, un gustazo, un gustazo. Bueno, ¿qué está pasando hoy, Jorge? A ver si nos podés introducir y después le vamos a pedir ayuda a Melania también. Bueno, mira, Susana, surgió todo este lío el viernes cuando nos enteramos de una reforma de la ley de emergencia en discapacidad y de la ley de salud mental. Hay dos, o sea, lo que se va a dar son dos reformas en cuanto a esto. Yo creo que la reforma de salud mental, si bien es necesaria, me parece que es un modo de distraer también el foco de la reforma de la ley de emergencia en discapacidad. Esto tiene muchos puntos en contra, o sea, si bien la ley estaba vigente, pero nunca se concretó en la práctica, la misma. Yo el otro día me hicieron una nota acá mismo también en la radio con Nelson Cisa, que estuvimos, y yo le hablaba, me consultaban ellos el tema de pagos y demás a prestadores. Habíamos manifestado en ese momento que en teoría se venía dando todo en orden, el tema de los pagos a los diferentes prestadores, pero evidentemente con el transcurso de los días, porque aparte esto es el día a día, nos damos cuenta de que eso no estaba sucediendo tampoco. Surge esta reforma, aparte el nombre de la reforma, que acá lo tengo, Proyecto contra el fraude en pensiones por discapacidad o pensiones no contributivas. ¿Dónde estará el fraude? La verdad que no lo sé. Recordemos esa imagen de Adorni en su momento mostrando una placa de un perro porque en teoría le habían otorgado un beneficio a una persona con discapacidad o por invalidez en ese momento a una persona con esa placa, lo cual se desmintió totalmente después porque era mentira. Así empezaron a surgir después muchas cuestiones con respecto al tema. Y la verdad que esta reforma, ¿a dónde apunta? Yo creo que es a un sistema que ya lo habíamos comentado con vos en notas anteriores. Yo creo que apunta a tener un sistema de salud totalmente privado, como lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que estos tipos toman muchos modelos de Estados Unidos en estos temas, los cuales no son viables de ninguna manera en Argentina, porque tenemos otro sistema totalmente diferente en cuanto a salud estamos hablando. Pero yo creo que apunta a esto. No, y en otras partes del mundo también, donde la salud, sí existe la salud privada, pero hay un sistema de seguridad social, se le llama, fuerte, que sostiene lo básico para la mayoría de la población. Si miramos a Europa, por ejemplo, que también son países a los que hemos mirado con cariño desde acá, o los países escandinavos, por ejemplo, tienen un sistema de salud desde el Estado muy fuerte que sostiene la calidad de vida de sus ciudadanos, en contraposición con lo que pasa en Estados Unidos, donde tenés que estar rogando no enfermarte.
porque lo que sale de los presupuestos familiares en salud privada es terrible, es un presupuesto aparte, digamos. Te iba a dar justamente el ejemplo que mencionas de Europa. Yo tengo unos amigos viviendo en Europa, en España, y es como vos decís, el sistema es, primero que es muy accesible para todo el mundo. Tenés planes familiares de 30 a 50 euros mensuales, lo cual implica toda una atención en las diferentes clínicas u hospitales que hay allá, que son de primer nivel, y ahí tienen toda la atención básica en salud. Cuando hablamos de atención básica estamos hablando que es una atención superior a la del PMO en Argentina, ¿no? El PMO es el Programa Médico Obligatorio, que es una base de prestaciones, pero allí es mucho más amplio esto. Pero al margen de eso, y de toda la cuestión política, ¿no? En este sentido, tenemos un presidente que desde que asumió hace 2 años, estuvo más de 100 días fuera de Argentina, más de 30 viajes al exterior. No sabemos con qué motivo, porque si bien en teoría van en busca de inversiones y demás, o sea, sabemos que eso no es real. No sabemos dónde van los diferentes préstamos que se hacen del exterior a la Argentina, pero al margen de eso, y para lo que Juan nos ha convocado hoy, es hablar del tema de la reforma de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que es un problema muy grande que tienen las familias que tienen personas con discapacidad y obviamente impacta en los prestadores. ¿Cómo llegó primero? Para llegar a la reforma, para tratar de ver qué se pretende con la reforma, ¿cómo se está viviendo la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad? ¿Está llegando a las personas con discapacidad, a los prestadores? ¿Les mejoró la situación o eso nunca pasó? No, de ninguna manera. Lo único que se dio con la reforma de la ley, es decir, con la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, fue que se empezaron a salir los aumentos del nomenclador de discapacidad, de las prestaciones, en realidad a partir de enero. A partir de allí se empezaron a dar los aumentos en el nomenclador de una manera progresiva, obviamente, pero con el resto de la situación, que lo más profundo de esto era el tema de del financiamiento de las prestaciones. Si vos hablas, de hecho, hay instituciones que ya han cerrado desde la sanción de esta ley en adelante. O que siguen sosteniendo, pero ahí agarrados entre alfileres. Sí, y han tenido que tomar decisiones de decirle a las familias, bueno, nosotros te vamos a cobrar X monto mensual por sesión, porque no les da el financiamiento de los costos que ellos pasan, de las facturas que ellos pasan mensualmente, no les daba para mantener la estructura. Entonces, esto da la pauta de que la Ley de Emergencia en Discapacidad no se aplicó nunca, en este sentido. Obviamente que las personas, cuando van a reclamar a las obras sociales o a las prepagas, las prestaciones, desde que se sancionó la ley hubo más reclamos que antes. O sea, esta ley venía a mejorar la situación de este sector. Supuestamente a sanearlo. Y en realidad no sucedió. O sea, sucedió todo lo contrario. Porque de ahí en adelante obras sociales y prepaga empezaron a hacer lo que quisieron con el tema de las prestaciones. Y ahora, con la reforma, que ya lo vamos a hablar, esto se va a profundizar muchísimo más todavía. Antes de pasar a lo de la reforma, Melania, ¿qué situaciones concretas te ha tocado vivir respecto de reclamos a los que no se puede terminar de responder porque no hay un contexto que ayude? Tenemos distintas cuestiones. Respecto a lo que mencionaba Jorge recién con el tema de las prestaciones por discapacidad, uno de los problemas más graves que tenemos es con el tema de la autorización de prestaciones, porque por lo general las prestaciones las autorizan, pero como los valores no llegan a cubrir el costo real de la prestación, como mencionaba Jorge, terminan la familia por afrontar, o sea, tiene que tomar la decisión, o no tiene la prestación, o asume la diferencia entre el costo real de la prestación y los valores del nomenclador, que están muy desfasados. Y además que tenemos muchos reclamos por prestaciones que no abonan desde el año pasado. Eso también, que se suponía que con la ley de emergencia se iba a regularizar y esto no pasó. Y después también otra cuestión que se busca reformar con este proyecto que enviaron al Congreso es con relación con las pensiones no contributivas, que la ley de emergencia
hacía una mejora, entiendo yo, con el tema de las pensiones, porque lo ampliaba el universo de personas que podían estar incluidas en la pensión a quienes tenían una discapacidad acreditada con el certificado único de discapacidad. ¿Qué pasó con esto? Que también hicieron compatible la pensión no contributiva por discapacidad para protección social, porque le cambiaron la denominación. También lo que hicieron es compatible con el trabajo en la ley de emergencia que todavía está vigente, tanto con el trabajo formal en relación de dependencia como también con el régimen simplificado, es decir, para poder ser monotributista. Ahora todo esto que se había logrado con la ley de emergencia, que tanto se demoraron y tanto lucha para que la sancionaran, lo quieren eliminar y volver a lo anterior. Da la impresión de que ya no saben qué vuelta buscar para que esto no prospere. Sí. O sea, ya no... Bueno, ustedes que son abogados, que saben que dilatar en la justicia es la mejor forma para evitar que haya justicia, digamos. Uh-huh. Bueno, en esto parece que el Poder Ejecutivo y sus asesores lo ha comprendido perfectamente y está haciendo esto, ¿no? Porque, ¿qué trae entonces, Jorge, la reforma esta? ¿O qué pretende traer la reforma esta? Si hay algo que están haciendo bien desde el gobierno, y eso es para sacarse el sombrero, es el tema de la vulneración de derechos, pero no solamente del sector de discapacidad, sino de varios sectores. No nos olvidemos de PAMI, de los jubilados, que también han sufrido bastante con toda esta situación, siguen sufriendo en la actualidad. Quisieron desmentir algunas cuestiones con respecto a PAMI y las faltas de pago. Bueno, salió a hablar el titular de PAMI a nivel nacional. Todo siempre, en una situación de cobertura hacia lo que pretende el gobierno, es decir, de cubrir lo que pretende el gobierno, con la bandera con la cual ellos vinieron, que fue el tema del déficit fiscal. Eso ellos lo ponen como bandera principal, como argumento. Para sostener el ajuste, digamos. Para sostener todo el ajuste y todo el desorden que están provocando en diferentes sectores. Obviamente que esta ley, la reforma de la ley de emergencia en discapacidad es totalmente regresiva. Es el principio de no regresividad, acá se está vulnerando totalmente con esta nueva reforma. Porque a lo que apunta es, la ley de emergencia en discapacidad lo que daba es más derecho y dejaba abiertas ventanas para decir, bueno, a ver, derechos adquiridos y nuevos derechos, vamos a volver a tener, pero con esta reforma no, se corta totalmente todo este tema de habilitar de nuevos derechos y de habilitar los derechos en realidad que ya estaban sancionados por una ley. Melania, ¿qué le planteas a una persona que viene con un reclamo que tenga que ver con un reclamo? Con la situación de acceder a una pensión no contributiva o sostenerla. En este momento, ¿qué elementos hay para acompañar a esa persona? Y yo creo que va a haber, después de leer este proyecto, hay que tener en cuenta una cosa, la mala fe del gobierno, porque lo enviaron un viernes a última hora, hacen estas cuestiones siempre los fines de semana. Y por otro lado a las personas que ya son titulares de pensiones no contributivas, que ya las tienen otorgadas, que se queden tranquilos que es un derecho adquirido y si bien pueden pasar que le suspendan o le saquen el beneficio, siempre es discutible judicialmente, ¿sí? Porque es algo que ya no lo deberían tocar, ¿sí? Esta ley es muy grave lo que plantea, porque si bien hay un cambio, pues se modifica, se vuelve a lo que era, le cambian el nombre, vuelve a ser una pensión no contributiva por invalidez laboral, eso es lo de menos, ¿sí? Pero también eliminan esto de asociar la pensión no contributiva al certificado único de discapacidad, ¿sí? Que esto me parece muy grave. Pensión no contributiva reciben tanto las personas con discapacidad como las personas laboral. Que tienen invalidez laboral, que son dos situaciones totalmente distintas. Sí, lo que dicen en el mensaje de elevación del proyecto de ley es que cuando dictaron esta ley no se tuvieron en cuenta supuestamente es lo que decía él, que se basa en el déficit fiscal, porque dicen no tuvieron en cuenta los recursos disponibles. Incluso dicen que ese proyecto de ley, que es totalmente falso,
se ajusta a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ellos dicen que como Estado, Argentina se comprometió a cumplir con estos derechos, a garantizar los derechos de las personas con discapacidad en la medida de sus recursos. Es cierto que la Convención dice eso, pero es una obligación que ya se tomó y no es tan real que existe un déficit fiscal por darle cobertura a la persona con discapacidad. Eso es mentira. Que eso vaya a afectar el déficit fiscal es lo que está en cuestión, digamos. Claro. Y hasta tenemos que poner bien en claro de qué ley estamos hablando, porque está la ley de emergencia y está ahora la ley que quiere reformar la ley de emergencia. ¿Es así eso? Sí. Exacto. La ley de emergencia en discapacidad es la 27793. Bien. Dentro de la cual, porque acá también hay un punto muy importante, se quieren reformar puntos de la ley 24901 también, que es la ley de prestaciones básicas, o sea, la ley de discapacidad, la que se aplica normalmente cuando nosotros hacemos un amparo de salud. La ley base principal que aplicamos para que se ordenen las prestaciones de parte del tribunal es esta ley. Anteriormente la ley esta daba una mayor amplitud de cobertura, era mucho más inclusiva. De emergencia. La ley de emergencia, estamos hablando de la ley de emergencia en discapacidad, Sí. la que se sancionó el año pasado, Sí. con todas las idas y vueltas que vino, la vetaron, después la aprobaron, sí. Que se manoseó, creo, con esta, es la 7ª vez que se va a manosear esta ley. Ahora esta ley impone más controles. No significa que esté mal el tema de los controles que se vayan a dar, el tema de las auditorías, porque hacen mucha mención al tema de las auditorías que se van a dar en las pensiones no contributivas y en el sistema para el otorgamiento de estas pensiones. Que ya existían esas Que ya auditorías. existían antes, porque a ver, esto no es nuevo de que existía una auditoría de estos beneficios. A ver, si el Estado lo hizo bien o mal, oportunamente, ya no es un problema de quienes ya tienen este beneficio otorgado, porque estos son derechos adquiridos. Ahora se pone en tela de juicio el tema de si han sido bien otorgados esos beneficios o no. De nuevo. Nuevamente, porque esto ya se habló para la sanción de la ley de emergencia en discapacidad. Bueno, el año pasado un montón de todo el mundo tenía que presentarse, hubiera recibido el medio, no hubiera recibido el medio. Lo grave ahora es que habla de auditoría periódica, o sea, es algo que van a estar sujetos a la lupa los titulares de pensiones no contributivas indefinidamente. Eso es algo... Y que desconoce la realidad cotidiana de muchísimas personas, que no todos están en posibilidad de someterse con una frecuencia, no sé qué frecuencia tendrá no lo sabemos. No lo sabemos porque no lo dice. específicamente, expresamente, dice periódica. dice periódica, pero expresamente no dice cada cuánto. Claro. Pero en esto que vos decís, a ver, ya también hay que ver qué sistema aplican para este tema de las auditorías, porque no nos olvidemos que estamos hablando de la mayoría personas con CUD, Certificado Único de Discapacidad, es decir, personas con discapacidad, a las cuales ya lo vivieron con la ley de emergencia en discapacidad, cuando les empezó a llegar al domicilio las cartas documentos para que presentaran la documentación que necesitaban para acreditar su invalidez o incapacidad. Que ya estaba acreditada. Que ya estaba acreditada hacía muchísimo tiempo, es decir, el momento de otorgarle el beneficio. Ahora es como que en su momento es como que tuvieron que volver a acreditar esa situación, lo cual implicó en familias gastar dinero para obtener los turnos en los médicos, para que elaboraran informes y demás, porque, a ver, convengamos que muchas de las personas en esto fueron tratadas oportunamente cuando se les otorgó el beneficio, o en realidad previamente, para tener toda la parte médica, para que se les otorgue el beneficio. En su momento tuvieron que ver a médicos, especialistas, todo lo que eso implica, con lo cual ahora cuando el año pasado nos volvieron a intimar por este tema, tuvieron que volver a ver. Hay gente que hacía muchísimos años que no se trataban con los mismos médicos también, tuvieron que obviamente pagar para ser atendidos. Bueno, hubo todo un sistema en esto totalmente que no estaba acorde a la realidad. Súmale a eso que dieron de baja muchísimos beneficios porque enviaban notificaciones a domicilios, o sea, donde la persona ya obviamente no vivía, entonces automáticamente los dieron de baja por no haberse presentado
a acreditar su condición. En teoría ahora va a haber con esto, porque también lo menciona la reforma, va a haber un entrecruzamiento de datos entre ANSES, ARCA y otro sistema que Trabajo también. sí, pero algo, y hay algo un sistema tributario. Un sistema tributario. Bueno, va a haber todo un entrecruzamiento de datos. Esto está bueno esto porque, en ese sentido las personas van a tener que ponerse al día con todos sus datos. Esto es fundamental en cualquier sistema, que vos tengas acreditados tus datos y actualizados en el sistema para cuando suceden estas cosas. Y más cuando estamos hablando, importante decirlo, claro. Para mí es muy importante que vos tengas en el sistema actualizados tus datos. Sobre todo en ANSES, ¿no? Fundamentalmente en ANSES. Sí. Fundamentalmente, porque ahí vos, cuando ellos tienen el tema de intimar o notificar, las bases de datos que toman son estas que te acabo de mencionar para notificar. Entonces, si vos tenés todo actualizado, y vas a estar notificado sí o sí. Más allá de eso, vuelvo con algo, es totalmente regresiva la reforma en cuanto se van a perder derechos con esto, sin lugar a dudas. Un punto fundamental también en la reforma es el tema del nomenclador a nivel nacional. ¿Qué se quiere implementar con esta reforma? Que esto para mí es gravísimo, porque lo que quieren implementar ya no va a ser un nomenclador que abarque todas las prestaciones a un valor universal, sino que quieren hacer con esta reforma es desligarse la nación de esto y delegarlo a cada ente financiador, es decir, que obras sociales prepagas, estados provinciales, estamos hablando de obras sociales provinciales, impongan ellos el valor para un nomenclador propio. O sea, lo que se venía hablando de hace mucho, que era totalmente inviable, con esta reforma ellos lo están haciendo viable, porque le están diciendo a cada uno de los financiadores: vos cobra lo que se te cante, porque yo ya no voy a tener la potestad de tener este nomenclador a nivel nacional con valores universales aplicado para toda Argentina. Es decir, para toda Argentina y todo prestador cobra exactamente lo mismo hoy. Pero con esta reforma no, van a aplicar cada uno de acuerdo. Tengamos en cuenta que no va a ser lo mismo. Por ejemplo, provincia de Córdoba, provincia de Neuquén, que provincia de Salta, Jujuy, las provincias más pobres, obviamente que van a tener valores mucho más bajos que los que puede tener cualquier otra provincia. Es decir, va a haber una desigualdad en este sentido total. Pero aparte, la diferencia entre entidades o entes mutuales privadas que tienen espalda financiera, exacto, como para manejar precios más baratos, contra otras obras sociales que no lo tengan. O sea, esto del libre mercado aplicado ahí, pero es que es literal. Ya vimos lo que pasó con las prepagas y con el sistema de salud. El sistema de salud público hoy está colapsado porque mucha gente, ustedes lo verán, ha tenido que migrar de las... Cuando liberaron los precios. ¿Sí? A fines del 2023, con enero del 2024. De diciembre del 2023, claro. Ahí dejaron librada a voluntad de las prepagas cobrar lo que, hablando mal y pronto, lo que se les cante, y en el tiempo que se les cante, porque por ahí aplicaban aumentos todos los meses. Era una locura. Sí, no, pero aparte el salto que fue de la tarifa de diciembre de 2023 a la de enero de 2024 y febrero de 2024, cualquier familia que tenía una prepaga, estaba mucho esto de los aportes que vos recibías, en lugar de ir a una obra social que fuera una prepaga, y vos pagabas la diferencia, no la mitad, la diferencia. Eso era manejable para algunas familias en función del beneficio. Sí. Fue totalmente inmanejable y ahí quedaron afuera un montón de personas. Se terminó también con la triangulación entre obras sociales, prepagas, y todo ese rollo de distribución de aporte, se terminó con eso, con lo cual, con esto que mencionás vos de enero del 2024, mucha gente, primero y principal, que tuvieron que dar de baja las prepagas y se quedaron sin prestación de salud. Muchísima gente, estadísticamente es muy grande el número, que migraron a una atención pública, es decir, a los hospitales.
Es terrible eso. Con el colapso que hoy están teniendo, y muchos migraron a su obra social, a la que le correspondía por gremio, que también están colapsando porque no tienen capacidad para sostener a tantos afiliados en algunos casos. Exacto, sí, a ver, acá tenés dos cosas, los que están en relación de dependencia y los que son monotributistas, También. A ver, y cada vez se reduce más la lista de obras sociales que están tomando monotributistas. Cada vez es más chica este listado de obras sociales que toman monotributistas. Lo cierto es que todas estas decisiones, lejos de ordenar las cosas gracias al libre accionar del mercado que supuestamente ordena todos los tantos, lejos de pasar eso, lo que está yendo es en total detrimento de la calidad de vida de las personas que habitamos este hermoso suelo. Y en particular están deteriorando la calidad de vida de las personas más vulnerables, en este caso de las personas con discapacidad. Quiero hacerles un planteo porque uno de los argumentos que se usa para esta reforma que viene ahora contra el fraude de pensiones por invalidez, sí, que vos mencionabas ese nombre, es que entre el 2003, mirá los años. ¿Y el 2023? Sí, y el 2023 se pasó de 76.000 a 1.200.000 de pensiones. Sí. Ustedes, más allá de que no se puedan corroborar estos números, o sí, pero no lo hemos hecho, ¿notaron eso de que haya habido aumentos exponenciales en algún momento del trabajo que ustedes han venido llevando adelante? Mira, Susana, este tema, primero que tenés que tomarlo con pinzas. Interpreto que esos números obviamente que están acreditados, porque hay manera, nosotros obviamente no nos hemos puesto en esa función, porque no nos corresponde tampoco, como profesionales del derecho, porque eso más bien es una cuestión política. Sí, sí. Sí, obviamente se han incrementado, porque a ver, me estás hablando de 2003 a 2023. Son 20 años, dentro de los cuales, te tiro un dato chiquito, nacieron personas. Claro. Dentro de esos 20 años. ¿Cuántas? No lo sé. Personas con discapacidad estoy hablando, ¿no? Porque estamos hablando de esto. ¿Cuántos de esas personas con discapacidad que nacieron en esos 20 años, obviamente que tienen el HUD y tienen el derecho a obtener el beneficio? O sea, ya con este solo dato que yo te estoy tirando acá en la mesa, porque estamos charlando de esto, y ya te da la pauta de que obviamente que ha aumentado el número de pensiones no contributivas. Porque estamos hablando de andar, yo no sé cuántos nacimientos habrá ocurrido en estos 20 años, lo cual implica obviamente un aumento de esta prestación, de este beneficio. Sí, además de las personas que han tenido accidentes de trabajo. Bueno, sí. Yo te estoy hablando de un solo dato que son nacimientos, porque convengamos que un menor también puede tener este beneficio. Claro. Sí, porque tienen derecho a claro, solicitarlo. Sí, por supuesto. O sea, con este solo dato que yo te tiro, súmale, por ejemplo, lo que vos me acabas de mencionar. O sea... Hay una cuestión sí. más que yo quiero marcar, que me di cuenta. ¿Por qué eligen esos años, del 2003 al 2023? Lo que no dicen en el mensaje de elevación es que desde el 2023 las pensiones ya no salen. Porque están contadas con los dedos las pensiones sí. que están resolviendo. Tenemos un montón de casos en el estudio de personas que han iniciado las pensiones finales del 2022, 2023, 24, 25, que tienen las pensiones frenadas y que el único movimiento que tienen es iniciado. Entonces, por eso también quizás sería más grande el número, si se quiere, pero lo que no dicen es eso, que desde que, yo me animaría a decir que desde que arrancó este gobierno, las pensiones no contributivas se solicitan y no se resuelven. Eso, no le dicen ni que sí ni que no. Eso claro, perdón, Susana, sí. Te corto, las solicitadas en 2023, porque es un trámite que demoraba un par de meses en salir, sí. Pero las iniciadas en 2023, ninguna salió. Absolutamente ninguna. Lamentablemente, ese dato, en el contexto que estamos hoy, sería dado como un dato de valor desde el gobierno nacional. No es menor el dato. No es menor,
y sin embargo, como un dato de valor, pero desconociendo que esas pensiones que están esperando por ser resueltas, imagino, serán de niños que han nacido en situaciones de discapacidad, de personas que han tenido accidentes que los han colocado en una situación de discapacidad, de personas que por su trabajo pueden haber terminado en una situación de discapacidad, o sea, personas que merecen ser contempladas por la ley en este caso, la ley de emergencia en discapacidad. Tengamos en cuenta que estos trámites iniciados, como dice Meli, en 2023, que todavía no han sido otorgados, debería ser aplicada la ley que estaba vigente al momento del inicio de ese trámite, la cual no exigía el CUD, como lo exige la ley de emergencia en discapacidad. Dentro de esto entrarían, por ejemplo, accidentes laborales y demás. Que, a ver, no digo que por accidentes laborales no haya quedado con una discapacidad la persona y que tenga CUD al día de la fecha. Pero digo, hay muchos trámites que se han iniciado sin el CUD oportunamente. Claro. Entonces, y a ver, se modificó esto con la ley de emergencia en discapacidad que obliga a tener el CUD para ser otorgado este beneficio, del cual tampoco salen. Corregime si me equivoco. No salen. No, y hay otra cuestión más que me parece muy importante, que es una avivada, que es que desde el 23 no están saliendo las pensiones y la pensión no contributiva es uno de los únicos beneficios, a diferencia de todos los demás del ANSES, como una jubilación, una pensión por fallecimiento, que no tiene un retroactivo. Es decir, la persona que viene esperando desde agosto del 2023, por ejemplo, que tenemos un caso, si le sale la pensión otorgada al día de hoy, ¿sí? Supongamos que empiezan a pagarle en mayo, va a cobrar mayo, no es que cobra todo lo anterior. Entonces, es todo un periodo que ellos se ahorran de pagar una prestación que a la persona le corresponde. Entonces, es una avivada también. Y es todo un periodo donde esa persona ha tenido que hacer frente a su vida en condiciones adversas y sin ningún tipo de acompañamiento. Porque claro, desde la decisión del gobierno nacional se ve en términos de rentabilidad, bueno, nos ahorramos todo esto, pero ¿qué implica ese ahorro en la calidad de vida de esa persona? Sí. Ustedes lo verán, ¿no?, con las consultas que llegan al estudio. Totalmente. A ver, las familias actualmente las que tienen personas con discapacidad están totalmente desfinanciadas, Susana. Piden créditos para pagar prestaciones que no deberían. De hecho, hay muchos que se sorprenden cuando se van a asesorar al estudio. Nosotros les comentamos cuáles son los derechos que ellos tienen y cuáles son las prestaciones que tienen que estar cubiertas al 100%, y muchos se recontra sorprenden porque dicen, no tenía idea de esto, y hace muchos nos pasa que hace años que vienen pagando y que no tenían ni idea que no tenían que pagar nada. Entonces primero que la gente, a ver, los interpelo para que se hagan asesorar con su amigo de confianza. Si van al estudio mucho mejor, obviamente, pero siempre, antes de hacer nada, que se hagan asesorar con respecto a esto. Siempre, porque en la obra social o la prepaga te van a decir que vos tenés que pagar tanto, y vos, porque no tenés conocimiento, vas a decir, bueno, sí, deben tener razón en la obra social, me tienen que cobrar, está bien que me cobren. No está bien. Y más si estamos hablando, siempre hablando de personas con discapacidad. Sucede también mucho que cobran las obras sociales o las clínicas o las instituciones donde se van a hacer tratar, y son prestaciones que están incluidas dentro del PMO, del programa médico obligatorio, ¿sí?, que muchas clínicas las cobran, y cuando vos vas a preguntar a la obra social, hay muchas que te dicen, sí, tenés que pagar, y son muy poquitas las que te dicen, no, eso vos no tenés que pagar nada porque está dentro del PMO. Pero para saber estas cuestiones tenés que hacerte asesorar. Totalmente, no hay que confiarse y hay que recurrir al asesoramiento. Les cuento que estamos en diálogo con el abogado Jorge Fara, con la abogada Melania Ortiz, quienes son especialistas en salud y discapacidad. ¿Qué pasa ahora con esta reforma que recién se ha conocido, pero que va a avanzar obstaculizando seguro
la aplicación, más aún lo que vos decías, la 7ª vez que le ponen un palo en la rueda a la ley de emergencia en discapacidad. ¿Qué le dicen? El miércoles hay toda una movida a nivel nacional con esto, o sea, hay un parate de actividades en el sector. Yo soy optimista con esto, soy optimista. Quiero creer que al hecho de haber sancionado la ley el año pasado, la ley de emergencia en discapacidad, interpreto que los legisladores van a tener la misma tesitura que se dio en su momento y que a esta reforma no le van a dar lugar. Soy optimista en eso. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? La verdad que nosotros acá en Río Cuarto estamos muy lejos, no por el hecho de estar acá en Río Cuarto lejos, pero hay muchas cuestiones que nosotros no tenemos idea de lo que pasa dentro del Congreso cuando vienen este tipo de reformas. Sin duda debe haber muchos intereses detrás, obviamente, pero insisto, yo soy optimista y creo que no les van a dar lugar. Salvo, perdón sí. Susana, salvo en algunos puntitos, pero los puntos en los cuales dejan sin derecho a las personas con discapacidad, el tema del nomenclador, de generar un nomenclador para que cada financiador ponga los valores que se les antoje y a su libre albedrío, obviamente. Es decir, vos imagínate que una obra social te tenga que poner el costo de una prestación ellos mismos. Claro, la que después... Claro, o sea, por ejemplo, te doy un ejemplo. Si hoy una hora X de cualquier prestación, te doy un ejemplo, vale 1.000 pesos, y ellos te van a decir, no, yo te pago 100. Claro, pero es que está clarísimo. Porque no vas a tener un nomenclador nacional y universal que lo regule. Es decir, que ¿qué hace el nomenclador hoy? Básicamente, le dice a las obras sociales, prepara, y al Estado inclusive, dice, vos tenés que pagar esto, no podés pagar menos de esto. Si vos querés pagar más, que obviamente no ocurre nunca, hacelo. Pero vos no podés pagar menos de esto. O sea, eso es un piso prestacional que se le llama. Es un piso en los valores. Sí, imprescindible para poder... Totalmente imprescindible, reconocer es el trabajo, hoy. Claro. Y dejar librado esto a obras sociales prepagas y a los estados provinciales, es decir, que cada uno ponga el nomenclador que se le cante, es terrible. Es terrible y totalmente regresivo para el sector. Mientras todo esto sucede, que ojalá, y nos unimos al deseo de que no prospere, pero mientras eso sucede, ¿eso pone en stand-by la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad o no? ¿Sigue? No, de ninguna manera. Ah, bien. No, de ninguna manera. Sigue vigente. A ver, sigue vigente, pero en la realidad no se aplicó nunca la ley de emergencia en discapacidad. Sí, claro. Por eso el reclamo de los diferentes prestadores por la falta de pago, por ejemplo. Es de terror esto, porque no se aplicó nunca la ley. Se sancionó, pero no se aplicó. Está vigente. No se le ha asignado presupuesto. No. Claro, ahí fue. No. Y si vos me preguntás, ¿está vigente? Sí, está vigente. Está vigente desde que se sancionó el año pasado. No recuerdo la fecha ya. Pero los prestadores no están cobrando... Sigue existiendo el mismo problema de la deuda, que eso no se resuelve. No se resolvió la deuda de los prestadores. No. ¿Desde cuándo? Recordémoslo. Hay deuda. No recuerdo la fecha de sanción de la ley específicamente. Creo que fue septiembre o octubre del año pasado, me parece que salió. Y bueno, después los aumentos de nomenclador sí se dieron, pero nosotros tenemos casos con personas prestadores que no les pagan desde julio del año pasado, mayo del año pasado, y eso no se ha regularizado. Qué terrible. Se suponía que con la ley de emergencia era una liquidación expedita de la deuda y eso venían no se dio. A sanear en realidad esa situación. Claro. Y además dar exenciones fiscales, impositivas a las diversas instituciones. Absolutamente nada. Nada de eso pasó. Se dio todo lo contrario. Cerraron centros, cerraron instituciones. Tenés prestadores haciendo otra actividad al margen de la que hacían por su profesión. O sea, sí, no, y encontrás en las redes familias pidiendo por acompañamiento a centros que prestan este tipo de servicios profesionales, pidiendo para que se acompañe, para que no tengan que cerrar las familias de las personas que asisten. Y sí, porque sus hijos con discapacidad quedan en la calle sin tratamiento.
Sí, sin Sí. tratamiento y en un contexto que lo hemos dicho muchas veces, no es lo mismo. Yo si tengo que ir al oculista hoy y si tengo que cambiar de oculista. No es lo mismo que para una persona con discapacidad que viene teniendo una historia de acompañamiento profesional con una determinada persona. En este caso es más o menos como si te obligan a cambiar de psicólogo. Y es más grave todavía, Yo te ¿no? diría que es más grave. Sí, es mucho más grave, más yo grave ya lo sé, pero por ahí para que la gente en lo cotidiano lo entienda, son decisiones que no se pueden tomar de esta manera así discrecional, que no podés obligar. Una familia viene haciendo un proceso de crecimiento de esa persona, con lo que implica el estímulo para una persona con discapacidad desde distintos profesionales, distintas áreas de la profesión que los asisten, y tener una historia compartida y tener que interrumpirla, o incluso ponerle que puedas cambiar el profesional, pero no es lo mismo. Además, por cada día que la persona con discapacidad está sin tratamiento, es una involución en todo lo que venía logrando. Claro. No, terrible. Jorge, ¿cómo te encontramos? ¿En redes estás como Jorge Fara? Bueno, yo te busco como Jorge Fara y en Instagram te encuentro rápido. Si pero sale está genial. Sí. En Instagram es Estudio Jorge. Estudio Jorge Fara. Estudio Jorge Fara es Sí. Ay, no me acuerdo. Para que lo ¿Cómo es la red? Bueno. El celular es 3585-609-478. Nos encuentran físicamente en Bolívar 504, esquina Sarmiento, Bien. de 9 a 15 horas. Así que ahí estamos. Porque ahí se ha dado, después de la pandemia, esto está bueno porque la gente ya casi que ni va al estudio. Por ahí está bueno que vayan, porque nos conocemos y demás. Conocemos a la persona con discapacidad que está detrás de toda la situación, eso está bueno, pero nos manejamos mucho con el celular, es notable la gente cómo ingresa a través del celular. Bien. Y por redes también, acá me pasa. El Instagram es Estudio Jurídico-Jorge Fara. Perfecto, y ahí tienen asociado el celular, el WhatsApp. Ahí está el celular. Digo sí, porque por ahí en el para Instagram. recordarlo no es tan fácil, pero entrando por Sí. Instagram Por sí. Instagram está. Les Te cuento- podés contactar directamente al WhatsApp. Por Instagram. Les cuento que alguien nos escribe y nos pone: hola, buenos días, ¿por qué no podemos ver la entrevista? No la pueden ver en la entrevista porque no se está grabando de manera audiovisual, pero sí la estamos grabando en audio y estamos a minutos de subirla a Spotify, y también la vamos a subir en nuestras redes, en debuenamañana.radio, altoque.radio, así te la podés bajar y la podés escuchar completa, porque sí, es verdad, es una entrevista que ha dejado mucho, es importante conservarla, poder recurrir a ella para entender lo que está sucediendo. Y por eso estamos muy agradecidos también, Jorge, Melania, por estas visitas, que no es la primera, espero que no sea la última, porque nos suma un montón saber dónde estamos parados. Así que Por muchísimas favor. gracias. Gracias a vos. Un dato te tiro. Sí. Creo que el miércoles acá en Río Cuarto va a haber una movilización. Seguramente. Interpreto que va a ser en Plaza Roca. Bien. Hay una reunión esta noche para determinar bien el horario y el día, pero yo creo que va a ser el mismo día, o sea, el mismo miércoles que se da a nivel nacional la movilización por este tema de la reforma. Bueno, yo los comprometo para que me avisen, porque entonces vamos a mandar a Leonardo Brochero, que es nuestro móvil, y así podemos tener en vivo lo que está pasando y esas concentraciones de las que he participado alguna vez, reclamando en su momento por la ley de emergencia en discapacidad. La verdad que los testimonios hay que estar, hay que escuchar para tomar contacto y permiten eso, tomar contacto con la realidad y no estar hablando de números y de más y de menos cuando el testimonio... Es desgarrador. A ver, no tendríamos que estar en esta situación de... No tendría que existir la necesidad de exponer a las personas con discapacidad en silla de ruedas, niños... Vos ves de todo si vas a la movilización. No hay necesidad de eso. No hay necesidad. Si hubiese un poquito de empatía por parte del Estado Nacional con este tema, no habría necesidad de esto. Vos fíjate las movilizaciones que se hacen en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, han reprimido a las personas con discapacidad. Silla de ruedas, con bastones, con, no sé, de todo tipo.
y reprimir, pues, a ver, hemos caído muy bajo como Sí, sociedad. sí, tal cual. Como tal sociedad cual. en estas cuestiones hemos caído muy bajo. Además, tener en cuenta que son concentraciones, movilizaciones totalmente pacíficas, no Claro. son como otras que hemos visto en otro momento y me parece que es la única manera. Me voy a sumar a tu mirada positiva de que esto no va a prosperar, Jorge, cuando lo dijiste en el Congreso, y me voy a sumar a esto de que en un momento empecemos a recuperar humanidad. Y eso, en eso sí podemos. Nosotros no somos legisladores. Ustedes son abogados, yo soy comunicadora y hacemos lo que podemos desde los lugares donde estamos. Sin duda. No somos legisladores, no estamos en el Ejecutivo Nacional, ni en el provincial, ni en el municipal, pero sí somos personas que formamos parte de esta sociedad. Y además de lo que hacemos desde nuestro rol, también podemos conocer que por ahí es la mejor forma para llegar a la empatía y poder comprender. Y bueno, estas instancias como la del miércoles. Así que quedo a la espera de que me avisen y así nos podemos sumar con el móvil. Dale, genial. Muchas gracias por Muchas la gracias. invitación. Y muchas gracias a ustedes, Jorge Fara, Melania Ortiz, abogados, especialistas en salud, en discapacidad. En Bolívar y Sarmiento está el estudio y cualquier duda van a ser súper bien asesorados.